vaya situación. Se mantiene esta tragedia humanitaria en Haití. A 3 días del terremoto que devastó, según la Cruz Roja, un 70% de los edificios en muchas zonas de la capital, Puerto Príncipe. El rescate de sobrevivientes prosigue en medio de los escombros. Las calles de la capital se encuentran rodeadas de ruinas, como ya nos ha descrito Madeleine García. Los pobladores han tenido que pasar la noche a la intemperie. La Organización para los Inmigrantes trabaja conjuntamente con el Programa Mundial de Alimentos. Autoridades de la ONU en ese país admiten que la entrega de insumos es limitada ante la magnitud del movimiento telúrico y las necesidades de las víctimas. Gran parte de los afectados han perdido todo y no cuentan con medios para alimentarse. El Hotel Montana de Puerto Príncipe, que resultó destrozado por el terremoto de este martes, todavía es escenario de labores de rescate. Los equipos de ayuda hallaron a 23 sobrevivientes bajo los escombros. Esta estructura alojaba a la mayoría de los funcionarios internacionales en Haití. Al menos 300 huéspedes se quedaban en este hotel. Se estima que solo 100 pudieron escapar al movimiento telúrico. La brigada francesa lidera las operaciones de rescate en el lugar. Trajimos maquinaria pesada para excavar y equipos para escuchar. Tenemos perros, doctores y enfermeras, además de material médico. Otro contingente chileno de Naciones Unidas colabora en la ardua labor de levantar los escombros. Solo guiados por los ruidos debajo de la edificación caída pueden encontrar más sobrevivientes, una posibilidad que se agota el tercer día del terremoto en Puerto Príncipe. El ministro consejero de la Embajada de Haití en Venezuela, Leslie David, indicó que las cifras de víctimas del terremoto que se manejan hasta el momento son solo aproximadas, pues el desastre causado por el sismo aún no permite determinar con exactitud la magnitud de los daños. La situación está un poco difícil porque por problemas de comunicación tanto por aire y por tierra. Y uno no puede saber exactamente hasta ahora lo que está pasando. Porque no pueden circular y todavía las casas derrumbadas no se pueden mover y todavía hay gente debajo de tierra y no sabemos exactamente. El primer ministro hoy habló de una cifra de 50 a 100 mil, pero eso todavía nadie sabe lo que hay exactamente. Un segundo contingente de colaboradores partió este viernes desde Venezuela hacia la nación haitiana, que aún atraviesa horas de dolor y de tragedia tras este terremoto. Venezuela fue el primer país que aterrizó en Haití, fue Cuba después, y eso se ve la amistad y la ayuda sin interés que los venezolanos están dando a mi país. Por eso que en nombre del pueblo venezolano y estoy diciendo gracias al presidente Hugo Chávez Frías otra vez. El equipo está integrado por un personal especializado en este tipo de catástrofes, así lo informó el director de Protección Civil y Administración de Desastres, Luis Díaz. Al menos 12 toneladas de ayuda humanitaria que incluyen medicinas, alimentos y agua potable acompañará al segundo contingente de apoyo. Este viernes, y para poder atender la emergencia humanitaria que vive Haití, el gobierno de Cuba ha autorizado que aviones de Estados Unidos puedan usar el espacio aéreo de la isla para evacuación médica. Gracias a esta medida se ahorrarían 90 minutos por vuelo. Y más de 250 millones de dólares han sido comprometidos para ayudar a los afectados en Haití y reconstruir las áreas devastadas por el terremoto. Puerto Príncipe continúa recibiendo los cargamentos de ayuda humanitaria enviados de todo el mundo. Un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina salió hacia Puerto Príncipe con un cargamento de insumos médicos, alimentos, una planta potabilizadora de agua, grupos electrógenos y víveres. Además lleva a bordo personal de cascos blancos expertos en catástrofes para colaborar con las tareas humanitarias. Este viernes saldrá otro avión similar con personal para reforzar las labores de rescate. El gobierno de Nicaragua envió a Haití una unidad humanitaria de rescate con 32 expertos en atención prehospitalaria y primeros auxilios. Desde el aeropuerto Augusto César Sandino de Managua partieron 2 aviones Antonov con rumbo a Puerto Príncipe. Al frente de la misión se encuentra el general de brigada Mario Pérez Cázar, director de Defensa Civil. Los nicaragüenses estarán en la isla por lo menos una semana. La Organización de Naciones Unidas recibió 268,5 millones de dólares de promesas de ayudas económicas para Haití, después que sufriera una de las peores tragedias naturales de su historia.
Entre los principales donantes figuran la Unión Europea con 4,37 millones de dólares, el Banco Mundial y Estados Unidos con 100 millones de dólares, el Reino Unido dio un aporte de 10 millones, mientras que Australia donó 9,3 millones. Brasil aportó 5 millones de dólares, países como Canadá y España un poco más de 4 millones, Holanda 2,91 millones. Alemania anunció una ayuda de 2,17 millones. El aporte de Dinamarca, Suiza y Finlandia fue de cerca de 2 millones de dólares. Italia aportó 1,46 millones y la nación asiática China donó 1 millón de dólares. La Organización de Naciones Unidas hará un llamado mundial para recaudar 550 millones de dólares con el fin de subsanar las necesidades primordiales del pueblo haitiano. Así lo dio a conocer en rueda de prensa el secretario general de esta organización, Ban Ki-moon. El funcionario calificó como una tarea monumental las operaciones de rescate en Haití. Se mostró complacido por la generosidad y la inmediatez con la que la comunidad internacional se ha solidarizado con la tragedia que atraviesa esa nación. Añadió que el pueblo haitiano necesita con urgencia carpas y más carpas para habilitarlas como refugios provisionales. Este viernes, Francia pedirá al Club de París que anule la deuda que tiene Haití de unos 78 millones de dólares. Este Club de París reagrupa a los principales países acreedores del mundo. Esa nación ya ha anulado de forma unilateral 4 millones de deuda. Washington anunció disposición de sus tropas para asumir la seguridad en Haití. Cientos de militares ya llegaron a Puerto Príncipe, en lo que podría ser considerado un posicionamiento discreto de Estados Unidos en este territorio. En las primeras horas próximas al desastre, el gobierno estadounidense se plegaba al esfuerzo internacional por auxiliar al pueblo haitiano. 100 millones de dólares se anunciaron como aporte. Nuestras Fuerzas Armadas están trabajando para recibir el equipo pesado y los recursos que van en camino en las próximas 24 horas. Un puente aéreo ha sido creado para ofrecer artículos de alta prioridad, como agua y medicamentos. Y estamos en estrecha coordinación con el gobierno de Haití. El patrón de la Casa Blanca para tomar el control tras la cortina de la tragedia se repite. Al menos 5.500 efectivos militares estadounidenses llegaron a la capital haitiana para ofrecer el ambiente seguro que los funcionarios estadounidenses apuntan como deteriorado en Puerto Príncipe. Estados Unidos está ofreciendo toda nuestra asistencia a Haití y a otros países de la región. Daremos toda la ayuda, tanto civil como militar, en materia de desastres y asistencia humanitaria, y nuestras oraciones son para la gente que está sufriendo y sus familias. La nación norteamericana podría liderar la reconstrucción del país bajo la mira de una ubicación estratégica de sus tropas hacia el Caribe y Latinoamérica. De momento, sus tropas ya controlan el tráfico aéreo de Puerto Príncipe. La Organización Internacional para las Migraciones reportó un aumento de 10% de haitianos que intentan cruzar la frontera hacia República Dominicana tras el devastador terremoto de este martes. Jamaica y Bahamas también son posibles destinos migratorios por su proximidad a Haití. 3 puestos fronterizos están atentos al paso de heridos desde Haití a Dominicana. El cruce de Jimaní ha reflejado mayor movimiento, pues en la zona hay un hospital en el lado dominicano. Los puntos de Dajabón al norte y Pedernales al extremo sur registran menos haitianos intentando cruzar hasta el vecino país en busca de ayuda. La capacidad de los servicios médicos haitianos se ha visto rebasada por la magnitud de la tragedia, por lo que grupos de afectados buscan atención en Dominicana. Otros le huyen al riesgo de un brote epidémico. ¿Qué papel ha jugado la comunidad internacional según lo que usted ha analizado en relación a Haití? ¿Y por qué razón Haití no ha podido superar esa pobreza profunda en la que se consigue desde hace años? Bueno, lo de Haití es un fenómeno muy importante. Haití es una de las primeras patrias liberadas en América y ha hecho verdaderos esfuerzos para surgir. Lo que ha sucedido es que lamentablemente ha sido víctima del imperialismo, ha tenido la pata de Francia, de Estados Unidos. Últimamente le secuestraron al presidente Jean-Bertrand Aristide, que era una de las muestras más avanzadas, sin ser socialista, sin ser nada del otro mundo. Haití ha sido víctima de grandes agresiones internacionales y la comunidad internacional seria, la comunidad internacional que tiene intereses no capitalistas como podría ser la Organización del ALBA,
pudiera darle una verdadera ayuda, un aporte para poder hacer trabajos mejores en Haití, porque con el capitalismo jamás va a surgir. Agradecemos a Manuel Sutherland, economista venezolano, por su presencia aquí en Impacto Económico.